nos invita a que no solamente, ahora sí, que nos acerquemos a Él para ser perdonados por Él, sino que también nosotros seamos mujeres y hombres que perdonemos a nuestros hermanos. Porque Él es rico en perdón, Él es rico en misericordia. Así nos lo enseñaba hermosamente con aquella parábola hace 8 días. En la parábola del hijo pródigo. Aquel hijo que se alejó de la casa del padre, que desobedeció, que se perdió, pero que se arrepintió. Tan es así que él mismo dice: me levantaré y volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Recíbeme como uno de tus trabajadores. Ahí está el arrepentimiento de aquel hijo que falló, pero sobre todo la humildad para regresar y pedir perdón. Y desde luego que nos encontramos con ese padre amoroso. En ningún momento aquel papá le reprocha porque te fuiste, o que le haya regañado, o que le haya insultado, o que no lo haya recibido. No, aquel papá más bien hizo fiesta, mandó matar el becerro gordo, diciendo, proclamando con aquel gusto: este hijo mío estaba perdido y lo he encontrado, este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Ese era el gusto, esa era la alegría, la emoción de aquel papá de haber recobrado a su hijo. Por eso es que ahí nosotros encontramos claramente cómo Dios nos perdona a cada uno de nosotros. Pero nuestro Dios no solamente quiere que nos acerquemos a Él para ser perdonados por Él. Sí, desde luego que eso es lo que debemos de hacer. Que por cierto, aprovecho, el padre de Sederio, nuestro padre vicario, está confesando. Si alguien necesita del Santo Sacramento, aproveche, ¿verdad? Aproveche para confesarse. Sí, desde luego que nuestro Dios no solamente nos enseña que Él nos perdona, que eso es lo importante, hay que acercarnos a Él para ser perdonados por Él. Pero hoy en este Santo Evangelio nos enseña a también perdonar a aquel o aquella que me ofende. Aquí nos presenta a una mujer que encontraron el pecado de adulterio, que la acusaban, que la condenaban, que la señalaban, que la juzgaban, incluso que estaban a punto de apedrearla. A esta mujer, un pecado grave, un pecado mortal, un pecado de adulterio. ¿Cuál es la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo? Aquel que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Pues ahí fue donde ya no supieron qué hacer aquellos. Pero fíjense aquí una enseñanza de nuestro Señor, cómo Él sabe que todos somos pecadores, ¿verdad? Por eso, como somos pecadores, no podemos convertirnos en juez de nuestro prójimo. ¿Por qué? Porque nuestro Señor, incluso nuestro Señor Jesucristo, nos dice que no veamos la paja que lleva el otro en su ojo, cuando nosotros llevamos tamaña viga que no nos deja ver. Andamos señalando, acusando, condenando al otro, cuando a veces no nos vemos a nosotros mismos. Y eso es lo que nuestro Señor Jesucristo no quiere. Él quiere que perdonemos al otro, porque si nos acercamos a pedirle perdón a Él de nosotros, también Él quiere que también perdonemos nosotros. Insisto, es un pecado grave, un pecado de adulterio. Pero puede ser otro pecado, puede ser otra falta, la que tú o yo hayamos cometido, o que hayan cometido en contra de nosotros, que también debemos de saber perdonar nosotros. Y aquí una enseñanza también muy práctica, sobre todo para nuestros esposos que están aquí. Ojalá no sea la situación de algunos de los que están aquí, ¿verdad? No sea
Ojalá que no sea la situación de alguno de ustedes, esposo o esposa. Pero si ha caído en la debilidad de la carne, tu esposo, tu esposa, si ha caído en pecado de adulterio, de infidelidad, tu esposa o tu esposo, pues yo creo que ya es tiempo de que dejes de condenarlo o de condenarla, de estarlo apedreando, de estarlo señalando. Si falló, si cometió pecado de adulterio y ya se confesó y ya se intentó y ya Dios lo perdonó o la perdonó, ¿por qué tú le sigues hablando? ¿Por qué? Entonces, ¿tú quieres ser más que Dios si Dios ya perdonó y tú todavía no? Porque cada rato le sigues sacando y me fallaste y me fuiste infiel. Y después de tantos años, ¿qué es lo peor? No, mis hermanos, eso no está bien. Por eso hoy nuestro Señor Jesucristo nos enseña a que debemos de ser mujeres y hombres de perdón, que perdonemos a nuestro prójimo, a nuestro semejante. Haya sido la falta que haya sido. Digo, aquí nos menciona una situación de adulterio. Pero sobre todo, insisto en esto, si hay algún esposo o una esposa que haya caído en esta situación, ya hay que olvidar eso, hombre. Además, recuerda que tú eres esposa ni siquiera por tu esposo. Tú eres esposo ni siquiera por tu esposa. Es Dios el que nos consagró como esposos. Ambos son esposos por Dios. Y en realidad, al único que se le falla, pues es a Dios. Y ni modo de que Dios nos escondamos. No. Por eso hay que trabajar, hay que esforzarnos por ser mujeres y hombres de perdón. Perdonar a nuestro semejante. Ay, padre, pues ¿cómo voy a perdonar a esta persona que de repente con tan solo verle dice, pero vuelven todas las mismas, se me dan para arriba y para abajo? Pues es que por eso dice nuestro Señor Jesucristo, ama a tu enemigo. Aquel que es mi enemigo, a este hay que perdonarlo. Mira, y de hecho, el perdón que nuestro Señor Jesucristo quiere, o ese perdón que quiere que ofrezcamos a quien nos ha ofendido, ese perdón es sobre todo el bien de uno mismo. Sí, el bien de la otra persona, pero sobre todo el bien de uno mismo, pues para estar en paz. Dice nuestro Señor Jesucristo, mi paz les dejo, mi paz les doy. Y a veces nunca estamos en paz porque andamos cargando la ofensa que nos hicieron. Y no estamos en paz. Y Jesucristo me ofrece la paz. Y más bien yo prefiero estar todo desubicado, todo desequilibrado, porque no he sabido perdonar la ofensa que hicieron hacia mi persona. Por eso, mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo, en esta última semana de Cuaresma, no solamente nos invita, como recordaba hace un momento, a acercarnos a Él, a recibir el perdón de Él, quienes todavía no necesitemos, quienes todavía no estemos confesados. No solamente nos invita a acercarnos a recibir su perdón, sino que también sepamos perdonar la ofensa del otro, el pecado del otro, aquel que me ha ofendido. Insisto, así como nuestro Señor Jesucristo perdonó a aquella mujer que encontraron o que cometió pecado de adulterio. Pues mis queridos hermanos, vamos a pedirle a nuestro Señor Jesucristo que nos ayude, que nos dé la fortaleza para no caer en debilidades, para no caer en faltas, en pecados, pero sobre todo que también nos dé la humildad para saber perdonar a aquel que me ofende o a aquellos que nos ofenden.
de la Santísima Virgen María, nuestra Madre. Ella interceda por todos nosotros. Decimos así sea. Así sea.